Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Pathshala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad enseño asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura medieval española o literatura española de los siglos XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX y distintas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 14 del paper de Historia y Cultura Hispanoamericana, que es el segundo repaso que trata los últimos 5 módulos que hemos estudiado. Estos últimos 5 módulos recogen la parte de la política, administración, religión, sociedad, economía y el trabajo en la América colonial durante el siglo XVI y el siglo XVII. Vamos a empezar con el primer punto de nuestro módulo, que se titula La organización de las Indias españolas del siglo XV al XVII, la América de los Habsburgo y la América de los Borbones. Después de la conquista española del territorio americano, comenzaron a plantearse diferentes cuestiones sobre cómo gobernar una extensión de tierra tan grande y tan distante de la península ibérica. Se decidió que se dividiría el territorio en 2 virreinatos, el virreinato de Nueva España y el del Perú, y ambos responderían ante la figura del monarca. Para ello también se crearon una serie de órganos gubernamentales en España, como el Consejo de Indias, la Casa de Contratación o la Real Hacienda y las audiencias y gobernaciones en América. A medida que los nuevos territorios americanos iban siendo incorporados a la corona española, se fue estableciendo en ellos un control político, económico y administrativo reflejo del español. La América de los Habsburgo se engloba desde los años 1527 hasta el año 1700, cuando muere el último de los Habsburgo, Carlos II. A continuación podemos ver un esquema de todos los reyes de la dinastía Habsburgo, que empiezan por los reyes católicos, continúan con Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Vamos a ver una representación de los principales órganos administrativos y su estatus en la sociedad. En la parte más alta de la pirámide tenemos al virrey, seguido de las audiencias, después las gobernaciones, después los cabildos y por último las autoridades indígenas. Después de la guerra de sucesión, al morir el último de los Habsburgo, Carlos II, sin descendencia, llegó al trono el candidato Borbón, Felipe V. Ante la crisis y la decadencia del Imperio español de finales del siglo XVII, se decidió emprender algunas reformas económicas y sociales para evitar la caída del imperio. En este estado de malestar general del siglo XVIII hay que añadir otras revueltas y protestas que se llevaron a cabo desde el momento en que los españoles instalaron sus órganos administrativos en el continente, como por ejemplo la rebelión de Tupac Amaru en 1570 en el Virreinato del Perú. También se decidió establecer el Virreinato de Nueva Granada, definitivamente instaurado en 1739, y el Virreinato del Río de la Plata en 1776. A continuación podemos ver una línea del tiempo de los monarcas de la dinastía Borbón durante ese periodo, desde Felipe V, pasando por Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Vamos a pasar ahora a la evangelización en Latinoamérica. La colonización supuso ejercer un control político y económico por parte de la corona española, pero también fue un logro para la Iglesia poder expandir la religión cristiana y evangelizar a nuestros fieles, que según ellos adoraban a dioses paganos y ejercían religiones bárbaras. Los reyes católicos promovieron la evangelización y fue legitimada con las bulas concedidas de diferentes papas. Desde su llegada al nuevo, debieron hacer frente a la oposición de sectores de la Iglesia que no aprobaban sus métodos, a los colonos o al tráfico de esclavos africanos, entre otros numerosos problemas. Al principio los misioneros deambulaban a pie para transmitir la palabra de Dios, pero enseguida fue necesario aplicar metodologías más eficientes, puesto que la población estaba muy dispersa y las condiciones ambientales dificultaban su acceso. Por ello se utilizó el sistema de encomiendas, es decir, trasladar a los indios a un mismo lugar y obligarlos a vivir todos juntos en el mismo sitio.
Esto facilitaba el trabajo a los evangelizadores, que tenían a todos los indios en el mismo lugar y no tenían que desplazarse. Más tarde se creó el sistema de las reducciones, pequeños asentamientos comunitarios donde vivían los indios apartados de españoles, para facilitar la evangelización, ofrecerles protección y control de recaudación de impuestos. Las reducciones fueron organizadas con mayor eficacia por la orden de los jesuitas que por los franciscanos, habiendo diferencias entre las de los virreinatos de Nueva España y las del Perú. El virrey Francisco Álvarez de Toledo fue un gran propulsor de este sistema en Perú, ya que aquí todos los indios estaban mucho más dispersos que en el otro virreinato. Las principales órdenes religiosas fueron las siguientes: los franciscanos, hacia 1493, los dominicos, 1532, los mercenarios, en Guatemala y sur de los Andes, los agustinos, a partir de 1533 en México y Perú, y los jesuitas, sobre 1566 hasta su expulsión en el siglo XVII. Vamos a pasar a hablar ahora de la sociedad colonial. Seguidamente del descubrimiento de América, la emigración de los españoles al Nuevo Mundo fue inminente, aproximadamente hacia el segundo viaje de Cristóbal Colón. Más adelante, cuando el flujo de personas rumbo al nuevo continente ya se había estabilizado, se vio que había un gran desajuste entre la cantidad de hombres embarcados y mujeres, una de las razones por las que al principio de la conquista hubiera un gran porcentaje de mestizaje. Como respuesta, la corona aumentó la publicidad para que las mujeres solteras marchasen a América y obligó a los casados a llevarse a la familia de España a América. Incluso dio grandes facilidades a prostitutas blancas para que emigrasen. El mestizaje, es decir, la unión de dos razas diferentes, se dio muy a menudo en la América colonial. La convivencia y la aculturación de culturas tan diferentes dio lugar a la mezcla de los europeos, indígenas y de los africanos. Tanto así que a principios del siglo XIX, un 32% de la población era mestiza. La mezcla de las diferentes razas dio lugar a nuevos nombres para cada una de ellas. De la mezcla de europeo e indígena se originaba el mestizo, de la unión de europeo y africana daba lugar el mulato, y de africano e india el pardo o zambo. Los mestizos eran considerados españoles solamente si eran criados por el padre, y si eran criados por la madre, eran considerados indios. Las mujeres indígenas se mezclaron tanto con los hombres europeos como con los africanos. Estos últimos se encontraban con el problema de que había muchas menos mujeres africanas traídas como esclavas que hombres. Las sociedades inca y azteca eran patriarcales, pero la mujer tenía un papel reconocido y valorado en la sociedad. Incluso tenía mayor poder político. Tras la colonización, la mujer fue una de las grandes perjudicadas, ya que perdió este valor. Pero como hemos dicho antes, la sociedad colonial ya no solo estaba formada por blancos y nativos, sino que se crearon nuevos rangos o clases. No fue una sociedad de castas cerrada, ya que había mezcla, pero había una mentalidad y prejuicios sociales claramente definidos. A mayor pureza de sangre española, mayor era el rango ocupado en la sociedad. Así pues, en la cima estaban los españoles, después los criollos, debajo los mestizos, luego los indios y por último los negros, mulatos y zambos. Vamos a pasar ahora a hablar de la economía colonial. Podemos hablar principalmente de 5 etapas económicas durante el colonialismo español, que van desde el descubrimiento del Nuevo Mundo hasta la pérdida de las colonias. La primera etapa la situamos cronológicamente desde la llegada de los primeros conquistadores hasta la mitad del siglo XVI aproximadamente. Es la etapa de mayor esplendor económico. En esta fase se trasladan los principales órganos administrativos castellanos y se implantan en las colonias para que éstos controlen, organicen y distribuyan los diferentes aspectos gubernamentales que van a afectar indirectamente a la economía de la corona, como por ejemplo las audiencias. La segunda etapa, desde mediados del XVI hasta el siglo XVII, es una etapa de cierta estabilidad. Los colonos ya se han hecho con los medios de producción. Se crean las leyes nuevas en 1542 como medida protectora de los indios. Surge el comercio interior asalariado.
en la que los indios deben pagar tributos con dinero, no mediante mano de obra, por lo que comienza a ser necesario la creación de la moneda. Así pues, Carlos I ordena la creación de las primeras casas de la moneda en 1535 en México y Santo Domingo. En esta época se produce un boom minero con el descubrimiento de metales preciosos. Con la aparición de la minería, también se asientan las casas de la moneda en Potosí, 1574, necesaria por las famosas minas, igual que en Lima, en 1565. Un efecto colateral de esto es que la gente abandona las ciudades para ir a trabajar a los pueblos mineros. En otro orden de cosas, en 1588 se produjo la derrota de la Armada Invencible a manos de Inglaterra, lo que revertió en una gran alta presión fiscal, ya que el imperio había invertido una gran cantidad de dinero en la creación de armas para el ejército y en la flota. Cada vez España tiene que afrontar más deudas. Por otra parte, la economía interior española, en lo que se refiere a la agricultura y ganadería, no era suficiente para generar ingresos, y por tanto la corona veía una única fuente alternativa en el comercio exterior para ganar beneficios. La tercera etapa coincide con la crisis que padeció España en el siglo XVII debido a varios factores, entre otros: corrupción y fraude de cargos públicos, mano de obra a la que hay que pagar, aumento de gastos burocráticos, ataques marítimos, descenso demográfico y graves problemas económicos. En la cuarta etapa, en el siglo XVIII, que coincide con la llegada de la dinastía Borbón. Como ya hemos visto en el módulo 9, los Borbones van a realizar ciertos cambios socioeconómicos para intentar recuperar el control territorial y para recuperarse de la decadencia vivida con los últimos reyes de Habsburgo. Una de las medidas más importantes que vamos a tratar en este módulo es la del Reglamento de Libre Comercio, en 1778, con las Indias. Por último, en la quinta etapa, que se produce ya entrando el siglo XIX, es un momento en el que España ya había perdido casi todas las colonias en ultramar. Fernando VII prohibió mantener las relaciones de negocios de mercaderes españoles con los territorios declarados independientes. Un gran error, sin duda, ya que suponía una menor cantidad de ingresos para la corona. En 1828 intentó volver a establecer mercado, pero para entonces Inglaterra ya se había adelantado del sistema de trabajo y la esclavitud africana en la América colonial. Las enfermedades virales que llevaron consigo los europeos desde los primeros viajes que se llevaron a cabo se extendieron rápidamente entre la población nativa, produciendo un alto grado de mortalidad. Este descenso demográfico fue la primera causa de que los europeos decidieran repoblar el país con nueva mano de obra, con los esclavos africanos, una práctica que se llevó a cabo hasta su abolición en el siglo XIX. La mortalidad entre los indígenas se debió principalmente al contagio de ciertas enfermedades que portaban los europeos y que nunca habían sufrido los nativos americanos, y por tanto su sistema inmunológico no tenía anticuerpos para combatirlas. En otro orden de cosas, y respecto a la esclavitud, cuando la población indígena de América empezó a mermar, como ya hemos explicado, a causa de las enfermedades, la violencia y otras causas, los colonizadores comenzaron a llevar esclavos africanos para que realizaran los trabajos más duros, especialmente en el Caribe, donde la población indígena había quedado casi mermada por completo. Los portugueses, por su parte, comenzaron la trata de esclavos de forma masiva para cubrir la mano de obra de las inmensas plantaciones azucareras en Brasil. Normalmente el proceso era el siguiente. Algunas tribus se dedicaban a atacar pueblos y aldeas de otras tribus, y luego las vendían a los europeos. Después eran trasladados a prisiones situadas en la costa, donde esperaban para ser traspasados en barcos repletos de gente a tierras americanas. Una vez allí los vendían en los mercados de esclavos. Portugal fue el país que monopolizó el comercio durante todo el siglo XVI y la primera mitad del XVII. Después el monopolio pasó a Holanda y en 1713, con el cambio de la dinastía Habsburgo a la dinastía Borbón, el monopolio pasaría a manos de Inglaterra. Pero con el tiempo la esclavitud se convirtió en un negocio muy rentable para algunas personas y se dio paso al tráfico ilegal de esclavos,
en el que participaban países europeos. Un ejemplo de esto es el comercio triangular, que consistía en una compraventa de artículos y esclavos en 3 lugares diferentes: Europa, África y América. Con la independencia de México se firmó un decreto que abolía la esclavitud en el país. El Decreto contra la esclavitud, las favelas y el papel sellado, de 1810, que fue ratificado después con otra serie de decretos más específicos entre 1824 y 1829. Desde ese momento, muchos países de América continental imitan a México. En algunos países primero se declara la llamada libertad de vientre, es decir, todo niño que naciera de una esclava sería libre, y unos años más tarde ya se declara el final de la esclavitud. Bueno, esto es todo respecto al segundo repaso de este paper, que ha repasado todos los 5 módulos anteriores sobre la sociedad colonial en América Latina. Muchas gracias por escucharnos.